Buenas noches, compañeros. Vamos a ver aquí lo que es la eh, ley de Gay-Lussac, ¿sí? Y la ley de Gay-Lussac, ¿qué me dice? Dice, la presión de un gas aumenta a medida que aumenta su temperatura, asumiendo, ¿verdad?, que su masa y su volumen son constantes. Entonces, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y nos queda que presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Disminuye la temperatura, disminuye la presión, ¿sí? Aumenta la temperatura, como en este es el caso, aumenta la temperatura, aumenta la presión, ¿sí? Y esto es muy claro, eh, vamos a poner un ejemplo donde se va a visualizar mejor aquí. Miren aquí la ley de Gay-Lussac. Aquí tengo tres cilindros, ¿sí? Eh, Aquí en el del medio, aquí pues normal, temperatura normal. Aquí pues estoy aplicando juego, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué pasa al aplicarle fuego? Bueno, pues va a aumentar la temperatura. Y si aumenta la temperatura, pues aumenta la presión, va a aumentar la presión de las moléculas chocando contra las paredes del cilindro. Y esto pues hace que, si es mucho la temperatura, pues hace que aumenta mucho la presión y revienta el cilindro y se rompe. Esto lo hemos visto en casas cuando hay juegos, ¿verdad? Cuando el fuego este, azota alguna vivienda y hay un cilindro cerca de ahí, pues aumenta la temperatura y hace que explote el cilindro, sí, a eso se debe aquí, sí. Eh, Observemos aquí en la gráfica cómo se representa la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que el principio de Gay-Lussac, eh, a volumen constante, dice, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Si se duplica la temperatura, se va a duplicar también la presión. Bueno, aquí tenemos la gráfica y vamos a suponer aquí que tengo yo aquí cierta temperatura, tengo la temperatura 1, tengo esta temperatura 1 y tengo cierta presión. ¿Qué pasa si aumento la temperatura? Aquí lo voy a aumentar casi al doble, puedo aumentar la presión también casi al doble, ¿sí? Aumenta la temperatura, aumenta la presión. Disminuye la temperatura, disminuye la presión, ¿sí?